Con el alto auspicio de Dudu Beats, presentamos Estantería Retro. Ya preparamos el VHS donde el recuerdo es el punto más importante. Subamos a nuestra biblioteca virtual donde nada hará falta. Comienza Estantería Retro. Comenzamos un nuevo capítulo de Estantería Retro por todas nuestras multiplataformas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el frío? ¿Cómo lo están tomando? En este plan de nueva normalidad paso a paso. Cuídense mucho, por favor, no los quiero enfermos. Si tienes que comerte los ahorros en este momento, hazlo, por favor. Esa es como mi recomendación. Porque estoy preocupado. Dentro de esta pequeña editorial uno también tiene que dejar claro que el gobierno no hace nada bien y de las pocas cosas que quiere hacer bien es solamente llevarnos al matadero. Pero ahora en este momento saquémonos un poco la tragedia que vive ser y la tortura que es ser chileno y vámonos directos al recuerdo en esta línea de tiempo que hemos tenido en estos capítulos de Estantería Retro. Primero, hace una semana atrás nos tomamos el desafío de hacer capítulos semanales y vamos a estar durante todos estos meses haciendo estos capítulos que van a estar en una línea muy concreta hacia la contracultura o más allá sobre el desarrollo de la cultura del aficionado en lo que es la fanaticada del otaku o la fanaticada de la cultura japonesa, que resulta muy bonito tomar todos los puntos de vista, tener todas las opiniones para dejar esta radiografía, como les dije, en esta plataforma. Si bien para mí esto lo estoy haciendo por un gusto, un autorregalo, ya que estoy de cumpleaños o que estuve de cumpleaños el 12 de agosto, quiero dejar escrito en estas prosas de internet y en Spotify y en este programa de radio que tanto le hemos puesto, el cariño del corazón, la pequeña reflexión. Nos estamos volviendo viejos, no tan viejos, pero las cosas van creciendo y evolucionando en nuestros propios tiempos. Y eso mismo nos da a entender que hoy en día no es necesario ser experto de algo, no necesariamente tienes que llamar la atención porque te gusta algún punto, alguna cosa. Derechamente tienes que ser feliz. Me gusta mucho esta generación de cabros que no les da vergüenza, no tienen miedo, solamente hacen las cosas, no como nosotros, que entre comillas tuvimos que agarrar valor para generar confianza, para generar amistades, para generar lazos. Y dentro de este mismo lazo hemos generado un punto hacia el reconocimiento, hacia grupos y lo más cercano a una fraternidad dentro de una universidad. El día de hoy vamos a hablar de Otaku Sach y vamos a hablar de cómo este mismo grupo fue uno de los tantos pilares para generar eventos de anime. Si no conoces Otaku Sach, si no conoces a gran parte de su trabajo o gran parte de las cosas que vivieron, les quiero dejar la pequeña reflexión. No hubiese sido un evento solidario tan distinto como el de Otakuton si no hubiésemos tenido un Otaku Sach. No hubiésemos tenido ciclos o eventos muy distintos si no hubiese sido por el trabajo de algunos estudiantes que se dedicaron a juntarse desde una banquita a desarrollar y gritar a los siete vientos que eran fanáticos de algo. Yo, en mi opinión, desde lo más cercano, tengo dos buenos recuerdos que me gustaría contarlos. Una vez me invitaron al programa radial llamado Universidad Friki,
Este mismo programa se realizaba en ese entonces en la radio USACH, radio regional metropolitana, que tiene una antena potente donde se escuchaban todos los demás, y ahí pude hablar un poco. Fui invitado en aquellos años cuando trabajaba en la MC Radio, MC Anime Radio. En esos años era muy cercano de Robbie Barrera y se veía una muy buena comunidad que tenía muy buenos elementos, que tenía muchas ganas de hacer cosas por la comunidad. El tiempo, el desarrollo, el crecer, el graduarse, el titularse hace que montones hayan cambiado, el mismo grupo haya crecido, y que hoy en día estemos solamente recordando, siendo muy concreto con ustedes. Otaku Usach todavía existe, y en general ahí tenemos el recuerdo hacia un muy buen lugar que hizo, o muy buen punto de personas que hicieron que la cultura japonesa fuese algo muy propio. Yo, si bien no soy una persona que maneja el idioma, yo si bien no soy una persona que maneja muchos términos, soy un apasionado por la cultura japonesa. Y esa pasión es la que nos motiva en esta estantería retro a hablar con otra persona que es muy, pero muy, ¿cómo se llama?, importante para mí, compañera de trabajo, y sobre todo, más que eso, una muy buena amiga. El día de hoy voy a hablar con Mari. Ella es parte de Poke Daisuki, del programa Radio Rockslide en la Radio Paua, y aprovecharemos de contar cuál fue su experiencia dentro de esta fraternidad otaku y cuáles fueron sus vivencias, las más positivas, que ustedes podrán escuchar en este Estantería Retro. Recuerda que puedes dejar tu comentario, pero lo más importante es suscribirte, darle a la campanita, y lo más importante es que me dejes tu comentario. Vuelvo a repetir, si estás escuchando por Spotify, dale a seguir, que es lo más importante para que estés pendiente a todos nuestros trabajos. Pero antes de que nos vayamos con la Mari, tengo que dar menciones. Dudu Beats, compra lo que sea en Dudu Beats, regalos para el Día del Niño, posavasos, un montón de otras cosas las encuentras en Dudu Beats, @DuduBeats en Instagram y en Facebook. Dudu Beats, expertos de la entretención para ustedes en este Estantería Retro. Nos vamos a la entrevista con la señorita Mari aquí en Estantería Retro. Es un honor tener a la Mari, porque la Mari es una compañera de radio. Llevamos 3, casi 4 años haciendo Radio Rockslide, un programa de Poke Daisuki. Ella pertenece a la comunidad de Poke Daisuki. Muchos de los que hemos visto o hemos sentido la palabra amiga, la palabra concreta de ella, es increíble tenerlo, porque fuera del aire, fuera de programa, siempre tenemos conversaciones muy, muy densas o conversaciones muy bacanes. Y en esta ocasión vamos a hablar porque estamos en la adolescencia del fandom. Estamos en el momento cuando todo se estaba gestando, cuando las comunidades se gestaban, cuando los ciclos de anime estaban recién comenzando, cuando todo estaba en pañales, pero ni tan en pañales. Y hoy día vamos a hablar de eventos, claramente sí, pero vamos a hablar de lo que es más cercano a una fraternidad en Chile, que sería las fraternidades universitarias o los grupos universitarios. Mari, ¿cómo estáis? Bien, Machi, y obviamente muchas gracias por invitarme, tanto como parte de ¿cómo se llama? Radio Rockslide, Poke Daisuki. Es un honor que me hayas considerado para este tipo de programas, porque en realidad, claro, mucha gente me conoce por Pokémon Day, Daisuki, todo el tema, pero mucha gente ignora de que yo fui parte de estos grupos universitarios, o
o del que vamos a hablar en particular, que sería Otakusachi. Primero, ¿cómo llegaste a Otakusachi? Ya, primero tenés que ser parte de los Usachi, es obvio. En un principio sí, porque igual fue algo que se fue generando de forma, desde cierto punto, de forma súper así como natural. ¿Cómo llegué yo? Es lo que te voy a contar. Hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo sé hasta ahora, Otakusachi estaba haciendo... yo entré a Usachi el año 2004 y tengo entendido que creo que durante el 2003 ellos habían estado haciendo ciclos de anime en la universidad. Creo, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque resulta que yo cuando postulé y quedé en Usachi y todo el tema... mi hermano, que ya estaba estudiando ya, unas 2 semanas antes de entrar, me lleva un flyer, de hecho ni siquiera un flyer, era una cuestión grande entera, es una hoja de oficio, ¿cachai? Donde aparecía como una invitación para la gente que se quisiera unir a Otakusachi, que fuera a la banca eléctrica para participar de los ciclos, etcétera, etcétera, que estaban como buscando gente para compartir. Y yo fue como, ahí mi hermano me dijo, ya que a ti te gusta el anime y todas esas cosas, como está eso. Y fue como, bacán, ya, voy a ver qué onda. Y como durante la primera semana, mi semana de cachorra, o por ahí más o menos, busqué cuál era la banca eléctrica, obviamente preguntando porque no tenía idea de dónde había ni una cuestión. No, si la banca eléctrica está ahí, mira, pasa por acá, atraviesa esa calle, bla, bla. No es que Los H es como una ciudadela, entonces como que te dan indicaciones como de calles. Y esta es una banca verde grande, se ve de lejos. Ya. Pues ya llegué y llegué a la facultad eléctrica y no veía a nadie así como que yo dijera, no sé, alguien con un cartel o algo así, no había nada. Me senté en una banca así como de plaza y vi si llegaba alguien más, pues, ¿cachai? Y ahí en ese periodo, bueno, yo creo que llegué antes, porque llegamos como a la hora de almuerzo, entonces yo como que terminé las clases y me fui para allá. Y en eso llegaron quienes eran los fundadores del grupo en ese periodo. No recuerdo bien los nombres de todos, pero yo a quienes más recuerdo es a Sebastián, que de cariño con el tiempo le terminamos diciendo Quesote, porque era el gran Quesote en ese tiempo, porque era el jefe, el líder. También recuerdo a la Yuki, alguien con quien me comunico por redes sociales hasta el día de hoy. Ella fue de las primeras en llegar, no fue fundadora si no me equivoco. Y habían otros chicos que también fundaron el grupo, pero ahora en este momento preciso no recuerdo bien los nombres. Estuve haciendo memoria, pero no me he acordado. No me logré acordar. Y de hecho, más de alguno de ellos por temas de que, porque lo que comenzó a pasar fue que quienes fundaron Otakusachi comenzaron a llegar a su 4º o 5º año de universidad. Por ende se estaban titulando. Y eso obviamente conllevaba a que ellos iban a tener que dejar el grupo, no porque no quisieran seguir, sino que porque tenían que entrar a trabajar. Entonces era algo súper entendible. Por eso es como que no tengo tanto recuerdo de los fundadores. Sebastián fue uno de los que más permaneció en el grupo después de haberse titulado. ¿Había un paso de antorcha hacia el liderazgo? Hubo una especie de paso de antorcha, pero aún así eso igual era algo que era más como entre comillas, o sea, no era algo, era algo que tú más veías en la acción que en un simbolismo o que se hiciera una celebración al respecto o algo así. ¿Cachai? Porque igual, en ese sentido, el grupo igual fue, porque yo pongo el contexto. El grupo Otakusachi, el que hacía los ciclos hasta el año 2004, eran 5 personas
que estaban ya en sus últimos años de universidad y por ende algunos estaban en tercero, otros cuarto y quinto. Entonces lo que al final, en el año que yo llegué, lo que comenzó a haber fue una renovación de la gente que estaba en el grupo. O fue en el año en el que como estaba este, entre comillas, boom del anime, mucha gente en ese año fue particularmente bueno para el grupo porque entró mucha gente. Qué Pero antes de eso, yo por lo menos yo no tenía entendido de que hubiera más gente, así como de la cantidad que hubo en el periodo que estuve yo, que fue entre el 2004 y el 2009-2010. ¿Y qué tal era? Entonces, Disculpa, Mari. Dale, continúa. sí, no importa, dale nomás. No, que te quería preguntar, ¿qué tal era el trato con los nuevos? ¿Que se hacía alguna novatada? ¿Algo que se le hacía típico a los cachorros? ¿Alguna cosa simbólica para inaugurar a los nuevos? ¿O derechamente entrabas y ya? Entrábamos y ya, porque como te decía yo, eran súper pocas personas y ellos ni siquiera pensaban que iba a llegar gente. De hecho, así como que yo me presenté, los saludé y todo y después de mí, al otro día me acuerdo que llegaron más personas, el día viernes especialmente, que es como el día en el que casi todos salen temprano y mucha gente no tiene clases en la tarde, era cuando llegaban más personas. Entonces era... y aparte que a nosotros ya pasábamos por el cachorreo por cada carrera, entonces igual a mi gusto el hacerte una novata por ser otaku había sido como mucho. Es como mucho ya. Pero claro, pero como te digo, en esa instancia Sebastián y el resto de los chiquillos ni siquiera sabían si iba a llegar alguien a la banca durante esos días, si es que iba a haber alguien que se iba a unir al grupo, ¿cachai? Entonces no había ningún las bienvenidas que habían eran así como hola, cuando llegaba harta gente de un paraguaso, ya después cuando yo ya era parte integral del grupo, hacíamos como el círculo, nos saludábamos, nos decíamos los nombres o los nick con los que nos queríamos llamar, etcétera, etcétera. Pero cuando yo llegué, de hecho, así voy a contar la anécdota que me pasó a mí cuando yo llegué. El día que yo llegué, saludé a los chiquillos, obviamente nos pusimos a conversar de anime, de ñoñerías y cosas varias. Y justo esa semana era la semana, si no me equivoco, del joven combatiente. Ay. Porque el calendario dice que el tercer lunes es el día del joven combatiente, pero el USACH pasa a ser la semana del joven combatiente, por lo general. Y yo justo el día que yo llegué, empezó a quedar la escoba. Estábamos lo más bien conversando un buen rato y se empiezan a escuchar los guanacos, que están los pacos y todo. O sea, se empieza a escuchar el boca a boca de los estudiantes que vienen, oye, no, está la embarrada en rectoría, y de repente vemos una turba de gente corriendo hacia el sector de Ecuador. Nosotros, ¿qué onda? Así como, loco, viene el guanaco. Y creo que había entrado carabineros a la universidad. Entonces fue como, oh, shit. Así que fue como que yo agarré mis cosas y miré a los chiquillos. Y los cabros lo único que me dijeron, bienvenida a la USACH. y seguimos corriendo. Así fue como, es como tú solo síguenos, ¿cachai? Porque ellos sabían por dónde salir de forma más segura a la hora de la escoba. Entonces fue como, yo lo sigo y me fui. Ese día fue mi primer enfrentamiento con carabineros. O sea, mi primera arrancada con carabineros y mi primer día en Otakusachi. Qué cuático. Qué cuático. ¿Cuándo la gente de Otakusachi se empezó a notar la responsabilidad que tenían por la comunidad otaku? ¿Cuándo se dieron cuenta que eran importantes para la comunidad otaku en Santiago? Ay, la pregunta. De darnos cuenta, yo creo que nos fue antes de la segundo Otakutón, podría ser.
porque igual el tema del otakutón fue una cosa que nació súper, como muchas grandes ideas, nacen así como muy al vuelo. Así como conversa súper random, porque claro, Otaku Touch para mí comenzó, ¿cachai? Como juntarnos todos los días a la hora de almuerzo, o cuando teníamos ventana, en la banca eléctrica, conversar, ñoñar, intercambiar series o intercambiar material, o hablar muchas cosas sin sentido. Recuerdo que había muchas conversaciones muy súper densas, pero no densas así como de tensión, sino que densas, no sé, por el punto de intentar explicar la física detrás de X ñoñería. A eso me refiero con densa. Y de repente durante durante mediados del 2004, que fue el primer año que yo estuve, aparece esta idea de Otakutón. Así fue como que entre medio yo me entero que Sebastián y el resto de los chiquillos estaban como viendo la forma de a lo mejor es como pucha si somos varios, porque habíamos estado trabajando en el tema de los ciclos. Teníamos nuestro ciclo regular de anime los días miércoles como de 5 a 7, una cosa así. Y aparte de eso, como los chiquillos vieron que había ya un grupo grande de gente, llámese grande, de un regular de 20, 30 personas, y disculpa que como que te escuché algo y no cachaguera. Entonces como que no recuerdo bien cómo nació la idea de Otakutón, pero claro, ahí empezamos como con la idea de que ya, vamos a hacer este evento para recaudar fondos para la Teletón, etcétera, etcétera, porque nosotros siempre, y aparte que por muchos programas, por mucha tele, los otakus siempre quedábamos como súper estigmatizados por el tema de que no, estos cabros viven en otro mundo, no están ni ahí, ni con el país, ni con la gente, ni con lo que pasa. Ellos viven su mundo. Para la gente. Entonces, nosotros nosotros conversamos de alguna manera de dar vuelta a ese concepto que tenía la gente del otaku, del ñoño promedio. Para el rector de Lusach en ese entonces, Otaku Sach, ¿qué era? ¿Era una carga? ¿Era algo importante? ¿Era algo que está en evaluación? No, en ese tiempo no éramos nada, o sea, no éramos nada porque éramos uno de los grupos, no estoy seguro, porque yo me acuerdo que después de un punto, al tener una cierta cantidad de miembros, un grupo pasaba a ser a un grupo oficial o a un club oficial de la universidad. Y eso era y eso era algo que manejaba, si no me equivoco, porque ese tipo de situaciones no las manejaba yo, por eso es como yo cuento lo que recuerdo. Llámese así que si estoy equivocada, que alguien corrija después. Todo eso lo veía lo que era el centro de alumnos de la USACH, porque eran clubs formados por alumnos de la universidad. Entonces era algo que no, por lo menos para mí, nosotros no éramos nada para, por ejemplo, rectoría, porque rectoría en una universidad es algo así como, no, muy arriba. Pero sí, claro, a la hora de realizar cosas o de hacer cosas, estábamos siempre bajo el alero de distintas por ejemplo, de las distintas facultades, las distintas casas de carrera, que eran las que nos prestaban mobiliario, quienes nos, por ejemplo, el Otaku Sach partió en la banca eléctrica porque nuestro líder, en ese tiempo Sebastián, era parte de ingeniería eléctrica. Entonces nosotros simplemente ocupábamos ese espacio ahí para hacer cosas. De repente se pedían cosas a la facultad eléctrica
para lo que era el ciclo, teníamos el permiso de la facultad de bachillerato para ocupar una de las salas multipropósito que ellos tenían en su facultad. Qué buena. Pero esa era como la relación que tuvo siempre Otaku Sats, por lo menos durante la gran parte de sus años con la universidad. Y de hecho, yo como miembro igual siempre voy a estar súper agradecida de aquellas facultades que siempre nos prestaron ayuda para hacer posibles cosas como Otakutón. Claro, porque Otakutón es el recuerdo que todos tenemos, pues. Él es como claro, es la expansión de Otaku Sacha hacia el fanático y desde la línea de la cooperación y lo solidario con la Teletón. Claro. Y nosotros, bueno, aparte de eso, nosotros tampoco tuvimos otros eventos, se hicieron otras que por lo general eran eventos que en un punto comenzamos a realizar para financiar la Otakutón. Casi todo era pro Otakutón. En un punto el ciclo de anime se dejó de hacer porque técnicamente había ese interés por los ciclos de anime, ya había comenzado. Cuando yo entré, por lo menos a la U, ya había comenzado a bajar. Entonces, como que si estábamos tomando el tema como un grupo, entre comillas, en serio, estábamos comenzando a organizar, aparte de juntarnos a pasarla bien, ya no había tanto tiempo ni tanta disposición para hacer los ciclos, pero sí para hacer otro tipo de eventos. Se hacían maratones, se hicieron eventos, por ejemplo, si no me equivoco, hicimos, creo que, no me acuerdo si fue una o dos veces, hicimos los Kodomo no Matsuri, que no eran eventos como a la misma escala de Otakutón, pero sí eran eventos que, aparte de recaudar fondos para Otakutón, también un porcentaje iban en aporte para fundaciones de niños. Porque el evento se realizaba el Día del Niño. ¿O no? ¿Me equivoco? Exactamente. O sea, no era exactamente por el Día del Niño. No me acuerdo. Ahora te mentiría si es que te diría fecha. Porque igual para nosotros el tema de las fechas también era un tema porque dependíamos mucho de las fechas de la universidad. De la disponibilidad de las facultades para prestarnos mobiliario o para prestarnos, no sé, parlantes, tarimas para escenario y todo ese tipo de cosas. Pero no me acuerdo si era exactamente para el Día del Niño. Pero sí hicimos más de algún evento aparte de Otakutón que eran a beneficio de distintas organizaciones para niños, adultos mayores y cosas así. Así que nuestro granito de aporte no fue solamente hacer la Teletón en esos casos. Claro, yo me acuerdo un gran evento que hicieron que era gratuito, que era el día de la ceremonia del té, que se realizó durante como 3 años consecutivos. Y era como un Matsuri más japonés, pero tenía la ceremonia del té. Fui como a 4 de esos o 3 de esos. Ojo, el festival japonés, el Matsuri japonés que se hacía en la Universidad de Santiago todos los años, no era realizado por nosotros. Y eso era algo que mucha gente se confundía. Mira, qué bueno. Era algo... porque claro, se hacía... Porque si mal no recuerdo, a lo que tú te refieres es al Nihon no Matsuri que se hacía todos los años en humanidades, o a veces se hacía en sectores como más amplios. Una vez se hizo, me acuerdo, en uno de los salones más grandes que había en Los Ángeles. Y ese era un trabajo conjunto de la carrera de la carrera de traducción inglés-japonés, inglés-portugués, en conjunto con no me acuerdo si era con la embajada o era con la... se me fue el nombre. ¿Con el Chileno Instituto? Ayúdame más, Chile. La Asociación de Cultura. Ya. El Instituto Chileno Japonés. Gracias. Se me olvidó, así fue como, lo tengo siempre en la mente el instituto, como que ahora se me había olvidado el nombre. Pero había colaboraciones desde gente muy
muy cercana a lo que era la embajada de Japón, porque obviamente mucha gente que enseñaba en la universidad probablemente tenía que ver con estas organizaciones, pero no era algo que usara Tokusatsu. Lo que sí se hizo más conocida porque se empezaron a hacer eventos en los USACH y a través de Otakusatch, y nosotros también cooperábamos para hacerle publicidad a ese tipo de eventos. Maratones nocturnos, eventos que duraban 2 días. Buenos recuerdos que tengo de mi adolescencia. Sé que tengo una duda y yo sé que tú no sé si me la puedes responder, pero si es así, bacán. ¿Cómo se conseguía en el planetario? Porque el planetario es aparte, es externo a Usach, ¿o no? Sí y no. Técnicamente el planetario pertenece a la Universidad de Santiago. Es parte del mobiliario de la Universidad de Santiago, pero está más abierto a actividades externas que internas. Por eso es que como que no se nota tanto si es de los USACH o no, pero sí, es de los USACH. Buenísimo. Porque tengo cómo nos conseguimos exactamente el planetario, no lo recuerdo, pero recuerdo que fue la primera vez, bueno, es que como en todo trámite, en toda universidad, siempre va a ser algo súper burocrático. Pero bueno, después, no me acuerdo si, no estoy muy segura si fue antes o después de la primera Otakutón que nosotros quisimos tener, porque el ideal era como sentar un precedente de que existíamos como organización, y para eso se hizo el trámite para hacer una ONG, para hacer una organización no lucrativa. Eso se consiguió. Otakusatch fue una organización reconocida por el Estado como una entidad no lucrativa, y de esa manera logramos tener el contacto con la Teletón y que ellos nos tomaran como uno de los eventos oficiales que recaudaba fondos para la Teletón. Claro. Y bajo ello, y eso también, el ser como una entidad legal, por decirlo así, también nos daba facilidades para conseguir el planetario, porque ya no era un alumno X que se conseguía un local cualquiera, sino que era un grupo responsable que arrendaba el planetario. No recuerdo si había un gasto de arriendo o no. Eso sí no lo recuerdo. Yeah. Pero la idea de el hacerlo en Lusach era obviamente por intentar abaratar la mayor cantidad de costos posible, para poder aportar la mayor cantidad posible. No sé si te pasa a ti, pero no sé si te pasa, pero no te da algo de nostalgia. Yo sé que tú eres parte de la universidad y todo lo demás, pero para los que no fuimos nunca parte de la universidad y que fuimos a estos eventos, ¿no te da nostalgia el lugar como el planetario, cuando se hacen estos eventos del Otakutón en la actualidad en la misma USACH, pero sin esa parte del planetario? ¿No te da algo de nostalgia el tiempo que se vivió? El que no se haga en el planetario. Así es. No sabía decirlo bien, porque en realidad no recuerdo bien cuántas Otakutones logramos hacer en el planetario. De hecho, creo que fueron solamente 2. Y si no me equivoco, ya para la tercera ya estábamos haciéndolo en el... o no me acuerdo ya en qué número. Así, disculpa así como lo vago, porque hay que tener en cuenta que ya pasaron más de 10 años de esto. Entonces, claro, es como que igual intento hacer memoria, porque claro, llegó un punto, de hecho, per se, para la primera Otakutón ya se nos hizo chico el planetario. Para la segunda creo que lo tuvimos que hacer igual en el planetario, y creo que de la tercera en adelante comenzamos a hacerlo en todo lo que era el sector que estaba al lado del planetario, pero estaba en la universidad, que es el sector del frontis, y parte de la Facultad de Economía y Negocios,
que está de la universidad, que está junto con el que todos le decíamos el mall, que era como galpón gigante lleno de salas. Ahí fue como donde más se hicieron versiones del Otakutón, más que en el planetario. Y de hecho en distintas ocasiones nos pudimos conseguir más terreno que en otras ocasiones. Mari. Entonces igual así como darme nostalgia, el planetario a mí me da nostalgia. Yo cuando pongo un pie en la Usacha, yo siento nostalgia. Y en general la comunidad de Otakusachi, el grupo humano, ¿qué tal? ¿Cómo se vivía el momento de tomar decisiones y todo lo demás? ¿Era complicado, era álgido o había conclusiones rápidas y todo era expedito? Había de todo. Muchas veces dependía porque claro, ya cuando comenzamos a crecer como una organización, cuando ya las cosas se empezaron a poner más serias y teníamos que darnos responsabilidades. Yo, en lo personal, yo como Mari, no tomé ninguna responsabilidad grande en ningún Otakutón. Yo era más de tomar funciones más pequeñas, cuidar ciertos stands, tener ciertas funciones muy puntuales. En una recuerdo haber estado encargada de lo que era montaje, en parte del montaje, pero eso fue lo mayor que pude haber hecho en un cierto punto. Pero sí, llegó en un punto en el que ya como en casi todo evento, bueno, para la gente que se entiende un poco en lo que es la administración de un evento de anime o ñoño, existía el productor y después venían los distintos directores de las distintas áreas según de qué es lo que se hacía en el evento. Teníamos la persona que estaba encargada de todo lo que era montaje, desmontaje, la encargada de cosplay, la encargada la encargada del sector de videojuegos, etcétera, etcétera. Qué bacán. Y muchas veces dependía así como tomando en cuenta de que en cierta forma igual muchos de nosotros no éramos tan maduros como podríamos haber sido tiempo después. Igual había gentes que costaba que salieran decisiones o costaba que salieran cosas porque había gente que tenían ciertos cargos que a lo mejor querían hacer las cosas de un modo, pero estaban viendo que no se podían hacer y resulta que se frustraban. Existía mucha frustración, esto no va a resultar, pero a la larga y a la corta, después como de todos estos años, yo igual, o sea, yo en parte lo atribuyo a lo que es un poco de inmadurez, no de inmadurez mental ni nada por el estilo, sino que de nuestra falta de experiencia en ese tipo de situaciones, porque algunos universitarios podrán, no sé, haber trabajado en un call center para pagarse los estudios, habrán trabajado en alguna tienda de retail para pagarse los estudios, pero ninguno de nosotros jamás había trabajado en un evento así como Anime Expo, que en ese tiempo era como la comparativa que teníamos. Entonces, el irse acostumbrando a ese camino y el cómo distintos miembros de la comunidad se fueron creando, como se dice en varias partes, el cuero chancho, para tomar las responsabilidades. Igual era un proceso lento, pero se fue haciendo porque nosotros se fue perfeccionando este evento con el pasar del tiempo. Llegamos a un pic y eso fue bacán. Al final. Claro, porque te ponía a pensar en los buenos recuerdos. Yo sé que suena muy nostálgico porque este programa se trata de eso, pero el asunto más que tengo mucho más recuerdos son de buenos momentos. Buenos momentos de todo tipo, en entretención y hasta radiales, porque Otakusachi llegó a tener hasta un programa en la frecuencia modulada regional.
que sería Universidad Friki, Ujú. y ahí te pones a pensar el cuál era tanto el rol de estos universitarios que ya tenían mucho que hacer con sus temas de universitarios. Es decir, había un rol mucho más grande en ese sentido, o al menos eso como yo lo veo ahora, más viejo y todo lo demás. Sí, era un tema, era un tema. De hecho, para nosotros el tema de hecho, el hecho de que yo no haya sido así como alguna directora o alguien que haya tomado un cargo más grande en comparación, por ejemplo, a lo que yo hice en Pokémon Day, si, si lo ponemos en comparativa de mi labor, fue precisamente por el tema de los estudios. O sea, yo tenía mi carrera por encima de todo, incluso por encima del grupo. Yo estaba completamente dispuesta a ayudar y apañar en todo lo que se pudiera el día de o en los días previos. Si yo podía, no sé, ayudar a cortar flyers, a pegar flyers, yo ni un problema. Pero mientras nada interfiriera con lo que eran mis estudios. Y esa era una regla casi primordial del grupo. Es como, si te estáis echando un ramo, avísanos y nosotros te liberamos de cualquier responsabilidad hasta que termine el semestre, por ejemplo. Qué buena. Había gente que cumplía con eso y había gente que no lo cumplía, porque siempre hubieron casos de gente que por estar en la banca, ya sea sin hacer nada o ya sea para ayudar en lo que eran los eventos, porque a pesar de que estábamos con este tema de hacer eventos, también éramos universitarios que nos juntábamos a puro lesear. Entonces, igual, no sé, pues, habían casos de compañeros de Otaku Satch que pasaban casi todo el día en la banca, se saltaban clases, se echaban ramos por la asistencia. Entonces, existía de todo. Yo era de las que ponían la carrera por sobre todo, porque para mí era una responsabilidad mayor. Habían otros que intentaban hacer malabares con las dos cosas, y había gente que como que se metía tanto en el grupo que terminaba teniendo muchas caídas en la carrera. Claro, mucha Había de irresponsabilidad. todo en realidad. Es que claro, yo no lo quiero llamar irresponsabilidad, porque uno cuando es adolescente o joven adulto tiene que aprender de las caídas en ese sentido. Ahí es cuando uno aprende a lo que es ver cuáles son tus prioridades, Y hasta dónde puedes o llegar. cuáles deberían ser tus prioridades y cuáles son las que tus verdaderas prioridades. Claro, claro. Qué bonito el ejercicio. ¿Y qué pasa con la actualidad? Yo sé que esto está afuera, pero viéndolo desde una parada muy, muy ajena, yo también. Y no voy a hablar de Otaku Satch como tal, sino ¿sientes que hoy en día hay nuevos fanáticos? Nuevas personas que les guste el anime, nuevas organizaciones que tengan las ganas de dar el todo por el todo para hacer grandes eventos en Santiago, sin hablar de las antiguas como Anime Expo, que es la única que va quedando, yo creo. Claro, algún grupo que yo podría decir que diga me recuerda mucho a Otaku Satch, siendo súper honesta, no considero ninguno. Ahora, tampoco es que yo esté tan metida en el mundillo como para conocer otros grupos universitarios u otros grupos frikis que pudieran ser así. A lo mejor los hay, pero yo estoy en completa ignorancia de que existen, porque igual tampoco yo no estoy tan inmersa en el mundillo actualmente. Yo soy la misma ñoña que fui desde el 2000 algo, durante todos estos años, pero no estoy tan inmersa en lo que es la parte social del mundo friki ñoño acá en Chile. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque en las próximas entrevistas ustedes van a escuchar la misma respuesta de un montón de personas que son parte de la escena, que ya no tienen tiempo para ver el crecimiento, el desarrollo, o ya no tienen tiempo para ir a eventos como el mismo Anime Expo, o si van son muy cortos, o derechamente ya la vida de adultos les llegó de tope y tienen hijos, familia, y no están muy pendientes de la nueva generación de fanáticos. Y ahí es donde yo me pregunto, claro, yo ahí me ese fue un fenómeno. Dale, Mario. Sigue nomás, no, disculpa. es que ahí es donde yo me pregunto. No, es que ese fue el fenómeno general.
Claro, hay nuevas generaciones. ¿Existirán nuevas generaciones? ¿O una cosa ya de te quedaste fuera de un ciclo de jóvenes? Porque ya no eres joven, eres adulto joven. Ya no eres el cabro adolescente que estaba en su tiempo. Ya eres de otra generación. Estás fuera de un rango de personas que tienen ganas. O derechamente tendríamos que nosotros volver a tomar esta antorcha para que la gente empezara a volver a consumir estos productos, por ejemplo, eventos, comunidad y todo lo demás. Pero es que ¿sabes? Yo creo que esto es parte, porque yo soy de las que cree mucho que todo cambia para mejor, o que todo cambia en realidad. Lo que nosotros pasamos fue un ciclo que tuvo un inicio, tuvo un apogeo, y ahora está como en una cierta, no digamos decadencia, porque tampoco está tan decaído, sino que existe solamente lo que debería existir. Porque mi generación, más o menos también la tuya, y la de muchos de nosotros, fue una generación que creció sintiéndose súper ignorado, sintiéndose súper por debajo del resto, por la neta razón de ser otaku, o de que te guste el anime, o que te guste una saga en específica, por el hecho de ser ñoño. Entonces, nosotros, como la pasamos así, quisimos hacer algo al respecto. En este caso, como te decíamos nosotros, para quitarnos el estigma del otaku desinteresado por la sociedad, nació Otakutón. Y así mismo nacieron otros grupos, casi al mismo tiempo, o un poco antes, o un poco después, que también tenían el mismo interés de juntar a mucha gente que le gustara lo mismo, con el afán ya sea de que se conozcan, de hacer estas reuniones grandes de miles o de cientos de personas, ¿cachai? Con los mismos gustos. Que era una cuestión que para nosotros, yo sabía que no éramos los únicos, solamente teníamos que juntarnos. Y en ese tiempo, todo lo que era internet y todo lo que era comunicación en ese periodo no era tan efectivo como lo es ahora. Yo después de haber salido de la carrera, yo pude hacer amigos fuera de Chile que les gustaban los mismos juegos que me gustaban a mí. Entonces ya los tiempos son muy diferentes, y es muy probable de que los chicos que tenían mi edad, o sea, que tienen ahora la edad que yo tenía en aquella época, no se sientan tan necesitados de realizar este tipo de cosas, porque sienten que sienten que realmente no lo necesitan, porque porque los chiquillos de ahora son muy de lo que necesito, yo hago lo preciso para obtener lo que quiero. Si es que el ñoño quiere comprar ñoñería, si tiene tarjeta de crédito lo va a comprar por internet, si no la tiene va a ir a una feria friki. Si un ñoño quiere ir a hacer cosplay a un evento, está el Anime Expo, está Comic Con, está FestiGame, que son los tres grandes eventos que se mantienen hasta ahora, que son como en el ámbito ñoño. Entonces y si quiero conocer gente, está internet. Entonces y hoy en día internet ya no está tan mal mirado como lo era antes, que a nosotros a veces nos retaban porque conocíamos gente en internet, gente que no conocíamos en persona. Ahora ya no es tan así, es como que a veces el chiquillo ni siquiera tiene que decirle al papá que conoció a un cabrón en internet y se juntó con él después. Claro. Entonces las cosas como eran en aquellos años no son igual. Yo no digo que sean mejores o peores, sino que son muy diferentes, y las necesidades que tienen los chiquillos hoy en día son diferentes a las que teníamos nosotros. Nosotros necesitábamos sentirnos parte de una gran comunidad. Necesitábamos
tener esa sensación de que no éramos los únicos, de que no estábamos solos, de que había mucha más gente que tenía este gusto. Y una vez que nosotros cumplimos con ese cometido, el resto de las generaciones que vinieron ya no se sintió sola, ellos sabían que no eran los únicos, sabían que podían conocer gente, entonces ellos ya no sintieron necesario que eso se hiciera. Claro. Es como, a ver, voy a poner una analogía muy extraña, pero es una muy buena analogía. Cuando se dio Denchotoko en Japón, hablo en el año 2006, Denchotoko, el otaku en Japón era muy mal visto. Hasta la actualidad es mal visto el otaku. Pero desde que se dio este drama y película, cambió un poco la perspectiva del fanático obsesivo de algo. Porque en Japón otaku es ser fanático de algo obsesivamente. Claro, o sea, es algo que se lleva a cualquier tipo de gusto o rama de cosas. No es algo que está solamente asociado con el anime. Es acá donde nosotros como occidentales le dimos ese atributo. Imagínate en Japón, punto de turístico faltable a Akihabara, y ahí ve a muchos de los que van a ir a Japón alguna vez, a ir a ese punto de tecnología o de venta de segunda mano o la cuna de las figuras de plástico. El asunto es que en nuestros tiempos de verdad fue muy complicado, fue muy brutal el asunto sobre querer decir y querer gritar a los 7 vientos que me gusta algo que era desconocido para la gente. Y también había había un mal trabajo de la prensa que llamaban, y los centros de religiones y todo este asunto, iglesias evangélicas, católicas, cristianas, que llamaban a que la gente no viera anime porque era satánico. Y ves también la censura que vimos con Dragon Ball en el cine, y ves un montón de otras cosas que fueron sacadas de contexto que hoy en día no pasaría. No se imaginaría vivir eso. Claro, nosotros vivimos un poco de ese estigma de que nos gusta algo que no pertenece a lo normal, que debería gustarle a un chiquillo o alguna chiquilla a esa edad. Entonces, obviamente venía aunque hoy en día tampoco, bueno, el tema del bullying hoy en día no es secreto para nadie, y aún se siguen molestando a los chiquillos porque son otaku o porque les gusta el anime, pero al final después nos dimos cuenta que el bullying iba hacia cualquier tipo de niño. A un niño le pueden hacer bullying porque es rubio o porque es simpático. Entonces, nosotros antes sentíamos que nos molestaban por el solo hecho de gustarnos del anime, en ese sentido. Nos tocaban un poquito el orgullo friki. Claro, entonces éramos realmente extraños en ese periodo de tiempo. Y bueno, yo no sé si tú recuerdas en una de esas, cuando empezó todo este tema de las tribus urbanas and stuff, hubo un reportaje de 24 horas con respecto a las tribus urbanas, en el cual de hecho estuvo Otaku Satch invitado representando a los otaku. De hecho salgo yo en esa nota. Y la pregunta del periodista eran preguntas muy tontas, está puesto. Como... A ver, es súper, la experiencia para nosotros fue súper bizarra. Porque de partida nosotros no nos creíamos el cuento, obviamente, de salir en la tele. Entonces, fuimos con obviamente los periodistas iban, más que las preguntas tontas, iban más como a las preguntas pseudo controversiales. No sé, pues nos preguntaban si teníamos tendencias políticas, de religión, entonces, o si no, qué tipo de gente, o ellos iban más al punto de qué tipo de gente se acepta en este grupo. Y nosotros con todas las respuestas les dejamos claros que a nosotros nos da lo mismo si son si
si alguien tiene X creencia política o X creencia religiosa. Si le gusta el anime, es bienvenido. Entonces, bueno, y aparte de las preguntas de qué es esto, qué significa esto, y esto qué es, porque ellos, los mismos periodistas, a medida, porque nos pidieron que lleváramos, no sé, pues merchandise o cosas así como para mostrar, y sobre las mismas, los mismos periodistas iban generando preguntas. Y yo no sé si es una mala decisión o algo en lo que... No, en realidad no me arrepiento, que lo voy a contar también como anécdota. Alguien si busca así como 24 horas, reportaje tribu urbana, en volar lo encuentran. Una de las chicas del grupo llevó un Kumagoro. Yo no sé si te acordáis quién es Kumagoro. Sí, pues claro. Que era como un peluche. El conejo que sale en Gravitation. Así es. Entonces, una de las chiquillas andaba con un Kumagoro para arriba y para abajo. Y obviamente a la periodista le llamó la atención el peluche. Y le dice, oye, este peluche es un personaje, ¿qué es? Y las chicas comenzaron a explicarnos, es un muñeco que aparece en una de las series de anime, y nosotros nos gusta tener como reproducciones de ciertos objetos que salen en las series muchas veces. Ah, ¿y de qué serie es? Y ahí es donde las chiquillas comenzaron a titubear a la hora de responder. No, de una serie que se llama Gravitation. ¿Y qué serie es? Y las chicas dijeron, ella hoy. O en este caso Visionen, porque para Gravitation el término es Visionen, pero en ese periodo se le decía ya hoy igual. Y la señora hace la pregunta del millón. ¿Y qué es eso? Y nadie quería responder. Y es como que se creó el silencio incómodo de quién le responde. Obviamente los chiquillos del grupo no estaban ni ahí con contestar. Yo no veía técnicamente ya hoy, y la única serie que había visto del género era Gravitation. Y yo como buena, así como ya si nadie contesta, contesto yo. Fui e hice y le di una definición súper así como de diccionario de cuál era el género de el yaoi en ese caso, ¿cachai? Que era como que son series de anime o cómics, ¿cachai? Que involucran relaciones homosexuales, ¿cachai? Ya, y ahí la galla se quedó tranquila y siguió preguntando. Pasó. Después pasamos a Otakutón, cómo nació el proyecto, esto, bla, 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 ¿cachai? Dijimos, puta, ojalá que se queden con los de Otakutón, porque es como lo que nos interesa que salga. Que se haga conocido. Las pelotas, salí yo hablando de los homosexuales. entonces, bueno, sí salió Otakutón también, pero los diálogos, o sea, la entrevista duró como 2 horas y salieron como 5 minutos. Tomaron las preguntas de divergencia, que era como lo político, lo religioso y los homosexuales. ¿Cachai? Y ahí salí yo dando mi definición de yaoi, etcétera, etcétera. Lo vieron en mi casa, cuando llegué a la banca, era la chica yaoi, siendo que ni siquiera veía yaoi en ese periodo de tiempo. Fue súper... fue chistoso, o sea, en realidad no lo pasé mal. La entrevista para nosotros fue súper bizarra, y después como que yo en un punto como que me pseudotopí porque yo no me veía en la pantalla hablando de yaoi. Y yo, ¿por qué salgo yo hablando de yaoi si soy la que yo ni lo veo? y después me estaba molestando a la chica yaoi, y nos faltó el compañero de carrera que vio el reportaje en su casa. Y, oye, Mari, saliste en la tele. Y yo, no. Dios mío. Pero eso duró un rato y después ya. Pero fue es una buena anécdota. Oye, mira. Y después me pueden ver así como claro. la yo de como 19 años, una cosa así. No está igual. Sí, está igual. Yo
yo por hacer que la entrevista avanzara, yo tuve que me tiré a contar esa cuestión porque ninguna chica se atrevía. Fue como, ya, le doy yo filo. Igual, si te ponía a Y pensar, después es un tema muy delicado hace 19 años hablar del homosexualismo en televisión. Igual era un tema. Sí, era un tema. En ese tiempo era tema, po, Sí. era tema. Entonces, porque igual para muchas de nosotras el ver Bishonen o ver Yaoi era era entre comillas, no era mal visto, sino que era algo de lo que no se hablaba. Hasta que salió la Fuyoshi. Y bueno, y las Pero cosas... era algo que en ese tiempo no se hablaba muy que de hecho en esa época recién con Gravitation comenzó a hacerse más conocido por estos lados lo que es el tema de los animes con relaciones homosexuales, sin contar de que se veía desde mucho antes. Mucha gente lo veía antes quizás, pero tampoco lo decía abiertamente. Claro, no Con el tiempo el fanático se fue como abriendo a decirlo, ¿cachai? A decir abiertamente, no, sé que me gusta esta serie Pichones, me gusta este Yaoi, me gusta este Yuri, etcétera, etcétera. Oye, Mari, vamos a las últimas conclusiones. Uh-huh. Las conclusiones más concretas para terminar esta estrategia retro del día de hoy. Para ti, ¿qué significó Otakusacho? Otakusachi significó para mí fue una puerta que se me abrió, sí, pero gigante, porque yo por lo menos cuando estaba más chica, yo era de la que tenía una amiga que le gustaba el anime y es como que yo llegué allá y había mucha gente de distintas carreras que también les gustaba lo mismo que a mí, a veces coincidíamos mucho en los gustos, y era súper bacán porque tú podías ir a hablar de la ñoñería que se te ocurriera y todos te entendían, ¿cachai? Algo que en mi colegio era súper poco visto. Ojo, sobre el tema de la gente que tenía que pertenecer a la universidad para entrar, en realidad fue así el primer año porque solamente nos conocíamos dentro de la universidad. Pero, por ejemplo, en ese periodo mejor amiga estudiaba en el norteamericano y se hizo parte del grupo igual. Nosotros aceptábamos después, cuando llegaban los amigos que estudian en otras instituciones o que trabajan, ponte tú, también llegaban a unirse al grupo y si querían ayudar, ayudaban. ¿Cachai? Entonces, volviendo al tema, para mí fue como una puerta que se abrió así como gigante, que me incentivó a conocer gente, que me incentivó a hacer cosas. El grupo como tal para mí fue una base de aprendizaje súper grande en varios aspectos, en aspectos sociales, en aspectos de todo lo que fue la producción de eventos como tal. Porque claro, o sea, sé que para quien no sepa, yo después de Otakusachi, una vez que dejé el grupo, yo me integré a otra productora para después continuar haciendo eventos. Entonces yo aprendí todo lo que aprendí haciendo y observando en Otakusachi me sirvió de mucho para, por ejemplo, llegar a hacer Pokémon Day. Si no hubiera sido por eso, probablemente yo ni me hubiera atrevido a tirarme a la piscina con ese tipo de cosas. Así que para mí fue una plataforma de aprendizaje muy bonita. Qué buena. Quedamos con esa conclusión, Mari. Gracias por venir. No sé si queréis promocionar tus redes o tú me decís dónde te encontramos. No, yo en realidad mis redes son más que nada privadas, no tengo nada realmente público. Que estén atentos para el regreso eventual de Radio Rockslide. Esperamos bueno, ya no podemos decir día ni nada de ese tipo de cosas. Sigan a Pokedaisuki, sigan a Pokerus Project, que está on fire a pesar de toda la cuarentena. Sí, prefiero hacerle lobby a mi pololo, hacerle spam de mi pololo que Claro. más que mí misma.
Y eso sería porque en realidad yo no tengo ninguna red así como de hacer algo público. De verdad, muchas gracias. Sigan el canal de Pokédaisuki, que queremos revivirlo. Ojalá en algún minuto. Sabemos que va a revivir de las cenizas, como siempre. Así es. Oye, Mari, muchas gracias por estar acá. Y gracias a la gente que nos vio en este capítulo del día de hoy de Estantería Retro. Deja tu comentario, cuéntanos tus vivencias, lo que más queremos es eso. Recuerda que nos puedes escuchar inmediatamente en Spotify, nos buscas como @estantería retro o estantería retro en Spotify. No olvides suscribirte, darle a la campanita, que es lo más importante, y dejar tu comentario. Nos vamos, que estén muy bien, cuídense mucho y seguimos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Besitos, que estén muy bien, chao. Chao.